Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna, la clara del alba. Seguimos hablando de Miguel Delibes con esta música que compuso Nando Agüeros para la naturaleza en general, este viento del norte, que era una música que reflejaba un poco ese amor a la naturaleza, al viento, a la lluvia, que son elementos de la literatura de Miguel Delibes, aunque no de esta segunda película que nos ocupa, que es La guerra de papá, adaptación de la novela El príncipe destronado, dirigida por Antonio Mercero en el año 1977, y que es de esas historias de Delibes donde lo rural aquí sí es verdad que no tiene nada que ver. Y para esta película hoy está con nosotros, así como una sorpresa para todos nuestros amigos oyentes, José Luis García. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues para nosotros es un placer que estés aquí con nosotros en este tiempo rarísimo. Hombre, para mí también es un motivo de alegría hablar de mi amigo Antonio Mercero, o sea que me parece estupendo que hagáis un homenaje a Delibes y que dentro de él esté Mercero, porque además se conocían mucho, porque Antonio hizo la carrera en Valladolid y entonces ahí es donde conoció a su mujer y se casó con Isabel, y que nada, y él era muy amigo también de Miguel Delibes, que como sabéis era un gran cinéfilo y le gustaba mucho el cine y formaba parte de los jurados de los premios que se daban en Valladolid, de la crítica y cosas de esas. Ahí es donde yo le conocí y le gustaba mucho, como digo, el cine. ¿Y qué opinas sobre esta adaptación en concreto? ¿Le gustó a Delibes esta adaptación de Sí, bueno, fue un éxito, uno de los más grandes éxitos de la historia del cine español, sin ninguna duda. Pues mira, yo la vi en un pase privado, porque había trabajado también ahí Horacio en el guión, y nada, y lo vimos antes de estrenarse en un pase, como siempre nos enseñábamos las películas, ¿no? Antes de... Y nada, yo me acuerdo que le dije a Antonio que pena no tener dinero para invertir, porque esta película va a ser un río de oro, con lo de Te has inventado, con lo del niño, el padre, todas estas cosas. Y bueno, y evidentemente lo fue. Yo creo que fue la película más taquillera del año, del 77 o el 76 o cuando fuera, y luego le gustó mucho a Delibes, claro, y yo creo que fue un éxito. En cambio, con otras veces, es que Antonio era como muy de ducha escocesa, super éxitos como Verano Azul o Farmacia de Guardia o películas como esta, y en cambio hizo una adaptación también de Delibes, El Tesoro, y esa pinchó, la película basada en El Tesoro. Pero bueno, esta fue un éxito tremendo. Y el gran éxito fue El niño, el Lolo García, que se convirtió en un boom. Sí, luego hizo otra con él, del niño con alas. Hizo otra película, ¿no? Después de esta, la de, ¿cómo se llamaba? Sí. Toby, sí. Esa es la del niño con alas. Y sí, pero sobre todo La guerra de papá fue un impacto. Yo recuerdo colas y no solo en Madrid, prácticamente en todos los cines de España, ¿no? Y bueno, Delibes se ha adaptado mucho, porque tiene una obra literaria muy amplia, ¿no? De todo tipo, ¿no? Yo, si tuviera que elegir una obra de Miguel mejor llevada, a lo mejor para el cine, pues, no lo sé, Hay un camino a la derecha, estaba bien, pero Los santos inocentes yo creo que es la adaptación. Yo creo, como muchos que son también expertos en Delibes, como Noemí, que sabe muchísimo de Delibes, que la película es mejor que el libro todavía. La película es una de las más grandes películas de la historia del cine español, Los santos inocentes, ¿no? Y yo creo que él estaría muy contento. La novela está bien, pero la película es una de las grandes obras del cine español. Luego también las que hizo Antonio Jiménez Rico, que también hizo dos adaptaciones muy interesantes, la de sí, claro. Las ratas y Retrato de familia, que también fueron... Sí, también muy cercanas para mí. Sí. Por ejemplo, Las ratas la montó Miguel Sinde, y él la estaba montando cuando nosotros estábamos montando no sé qué otra película, y fíjate, con Antonio, pues mira, la última vez que he estado con él ha sido en el entierro de Mercero, hace ya casi un año, o va a ser un año, y claro, nos conocemos todos, es que hay que mirar atrás muchos años. Y Antonio, claro, también Las ratas y
la del Príncipe Destronado, que era, ¿no? La novela de Delibes que hizo. Mi idolatrado hijo Sisi. Mi idolatrado hijo Sisi, ¿no? Sí. Y bueno, que también fue un gran éxito, ¿eh? Es que Delibes ha funcionado muy bien en el cine. Ahí estaba bien Ferrandis y Mónica Randall en esa película, que estaba hecha con menos medios de los que se necesitaba. Ana Mariscal también. Es la que hablamos antes, sí, que un descubrimiento, porque aquí muchos no lo habían visto ni la conocían, y un descubrimiento de película y de mujer, Ana Mariscal, con mucha... Claro, y directora, sí. Mujer directora, La Quiniela también, hizo Ana Mariscal, ¿no? Su marido, Valentín Javier, era el director de fotografía de sus películas, pero, como te digo, Delibes ha sido, no sé, un hombre muy... Y te voy a decir una anécdota. Yo quise hacer la última obra suya, El hereje, estuvimos en conversaciones y llegamos prácticamente a un acuerdo. Me acuerdo, fíjate, estaba yo en Los Ángeles y ya llegamos a un acuerdo, hablaba Horacio con él en Valladolid, Horacio en Madrid, y luego es cuando hicimos El abuelo y hablamos con televisión y estaban de acuerdo y tal, pero él al final, aconsejado por los editores y tal, él pensó que la película iba a tener mayor trascendencia como una producción internacional. La película era muy cara. En aquel momento estábamos hablando, te hablo del año 99, ya una película que rebasaba los 1.000 millones de pesetas. Pero claro, estando Televisión Española detrás no había problema. Y yo le planteé a Delibes que claro, que lo que no podíamos hacer era contratar, como ellos pensaban, grandes actores europeos. Yo pensé que en el protagonista, que entonces no era tan conocido, hace 20 años, 21, pero era muy perfecto para la película, era Carlos Hipólito, que es el que iba a hacer el hereje, delgado, como lo pinta él, ¿no? Pero bueno, y al final ellos, con todo su derecho, por supuesto, decidieron que iban a por una superproducción, ¿no? Y pues mira, no se ha hecho. Al final no se ha hecho. Y recuerdo que Antonio Jiménez Rico, en una conversación, le dijo: Miguel, déjate de historias, va a ser muy difícil levantar esta película. Y yo creo que al tener Televisión Española detrás es mucho más fácil y va a salir bien y tal. Bueno, pero esas cosas, por eso te digo que creo que Delibes ha sido un tipo estupendo para el cine, su obra. Que creo que eso es que fue una pena, porque hubiera sido una película fantástica si lo hubieras dirigido tú. Pero eso nunca se sabe, eso a saber. Pero bueno, teníamos una idea bastante clara de cómo había que hacerlo. Fíjate el auto de fe ese que hay, tremendo, ¿no? Con la gente que tenía que estar allí con la quemadura, y bueno, y empezábamos en el mar, en la Marcaza, que hay en las costas cercanas a Santander. Estaba bien, pero bueno, es que a mí me gusta mucho esa novela de Delibes. ¿Tu favorita? Probablemente, sí, yo creo que sí, porque es como si no fuera de Delibes. Es una novela que no tiene nada que ver, es una gran novela, o sea, es como una novela en la línea de Galdós. Él era muy más personal, más pequeñas historias más cotidianas, el mundo de la caza, cosas, y esto de repente es como un epic, como una película distinta hubiera sido, de época, de trajes, etcétera, ¿no? Y yo desde que la leí, boom, a mí me gustó muchísimo. Y además, pues, ha sido una historia, pues, de la epicidad de Sangre de Mayo, es decir, con esos decorados también. No lo sé, eso yo la pensé, iba a ir detrás, si se hubiera hecho, hubiera ido detrás del abuelo. Recuerdo que lo hablé con entonces el director general de televisión, que era Pío Cabanillas, y le pareció muy bien y dijo que sí, que Televisión estaba interesado en hacerlo como película, que bueno, una película de largo recorrido, tipo El abuelo, 2 horas y media más o menos, y hombre, Gil Parrondo estaba muy entusiasmado para reproducir todo ese mundo, ¿no? Y como te digo, el auto de fe, bueno, era el mismo equipo prácticamente los que estábamos implicados, y el guión lo hacíamos Horacio Valcárcel y yo, como el abuelo, y bueno, y estaba yo que sí, y ya no hubo problema de dinero ni nada, de acuerdo todo, en el precio, adquirir todo
y al final, a punto de firmar, la gente literaria, su gente de la editorial española y tal, hablaron con él y pensaron que la obra tenía mayor recorrido que ser una película española, aunque estuviera con televisión, es decir, darle un salto y hacerla con grandes actores o estrellas europeas. En fin, bueno, y luego la mala suerte que no se hizo. ¿Tú que lo conocías? ¿Cómo era Delibes? Pues Delibes era un hombre tranquilo, como de aspecto, y como que se hacía el más, como te diría yo, más pueblerino de lo que podía ser, como más de pueblo, como que no era de ciudad, como que, no sé, el que lo conocía muy bien era Paco Umbral, porque había estado siempre con él y le escribía, cuando se vino a hacer la aventura de Madrid Umbral, le escribía prácticamente todas las semanas de Delibes y le animaba a que siguiera escribiendo y relatos y cosas de esas. Y él era, como digo, muy aficionado al cine clásico, cine no tanto de la Nouvelle Vague, de ejemplo que tenía yo, de Nicolas Rey, de esta gente, sino más bien directores más clásicos, William Wyler, etcétera, ¿no? Y era un hombre de trato personal muy agradable y muy sencillo, un tipo muy sencillo, muy inteligente y pues un gran periodista. Pero él no quería salir de la provincia. Le propusieron, cuando salió el diario El País, a él fue el primero que le propusieron dirigir el periódico, y él no quiso dejar Valladolid, se encontraba a gusto allí, le gustaba mucho cazar y salir los fines de semana. Luego iba a un sitio cerca de Valladolid y pasaba allí largas temporadas, escribía mucho, fumaba mucho y bueno, era un tipo muy agradable y un gran escritor. Yo creo que después de la guerra los grandes escritores que ha habido en España han sido, sin ninguna duda, Camilo José Cela, Miguel Delibes, Francisco Umbral, y antes probablemente el catalán también, el que es de tu tierra, ¿cómo se llama? El diario... No. Josep, es que no me salía, Josep Pla, ¿no? Pues esos, antes, Valle Inclán, Baroja, Unamuno, Galdós, Josep Pla, Guerra, y luego estos tres, y en esos tres grandes está Delibes. Delibes tenía categoría de premio Nobel, como tenía Cela. Y está muy bien, pero y más cercano para nosotros que Cela en cuanto a cinefilia, aunque empiezas a mirar Cela y fíjate las películas que se han hecho de Cela, de La Colmena. También Jiménez Rico hizo una, la familia de Pascual Duarte, no, esa la hizo Ricardito Franco. Jiménez Rico hizo el viaje, el viaje a la Alcarria. O sea, se ha hecho mucho, eran grandes autores para las películas. Es curioso, ha nombrado a tantos escritores de posguerra, y que eso lo decía mucho Fernando Vizcaíno Casas, ridiculizando aquel páramo cultural, que decía, no, es que hubo un páramo cultural en esos años que no había nada de desierto, dice, como que desierto, y empezaba Fernando Vizcaíno Casas a nombrar a todos los escritores de posguerra y talentos y lumbreras que había, claro, por supuesto. Sí, claro, bueno, había eso sí, esos daban escritores. Y eso, qué bonito, está sonando ahí una campana, ¿no? Aquí sí, la campana de reloj que ya dice que son las 5 de la tarde, las 6 ahí. Claro, qué bien, ¿no? Pero a 5 minutos adelantada la campana. Un poquito, sí. Sí, está enloquecida ya con el coronavirus, se ha enloquecido la campana también. Y sí, iba antes de entrada. Pero me parece muy bien que hagáis un programa con Delibes, ahí tenéis una experta, a Noemí, o Noemi, como se llama ahora, según me ha dicho mi amigo Luis Alberto del Cuenca. No empieces con eso, por favor. No empieces con eso. No, pero ahora ya no es Noemí, es Noemi. Eso es como lo de, ¿cómo se dice? ¿Premio Nobel o Nobel? ¿No? Como... Sí, no, claro, premio Nobel. No hace apuestas, sí. ¿sabe? Que es que me vuelve loca con eso. No, pero es premio Nobel, claro, eso es porque era Alfredo Nobel la persona que daba el premio, ¿no? Recordó el protagonista de Volver a Empezar, que dice, ahora no sé cómo decirse, si es Nobel o Nobel, ¿no? Que lo planteaba Ferrante. Sí, claro. Pero es verdad, es que hubo mucho tiempo con esas cosas de cuando se pronuncian eso. Pero ahora que todo el mundo dice premio Nobel, ¿no? O sea, el premio Nobel de literatura, el premio Nobel de física y no sé qué tal. O sea que estáis ahí mucho mejor, estáis en la fase 2 casi ya, ¿no?
Sí, ya para la próxima semana, en teoría, aunque yo estoy un poco perdido con esto de la fase, pero... Sí, la fase. ¿Y José Luis, has pensado en este tiempo algún proyecto, en este tiempo de...? No, he estado escribiendo más bien, un poco todos los días, tampoco mucho. Escribo un poco sobre películas y gente así como infravalorada y eso. Lo que quería hacer yo, un libro que se llamara Películas Malas, y poco a poco la idea se me fue modificando y a gente infravalorada que hubiera merecido más, no sé, mejor acogida en la crítica, con el público, con los premios. Y bueno, por ejemplo, pienso en uno que es posiblemente el más grande actor de la historia del cine, como Cary Grant, no tiene un Oscar. Es increíble con las interpretaciones. Solo La fiera de mi niña, por ejemplo, o Con la muerte en los talones, no sé, es muy difícil. Eso era un genio, pero pues nada, estuvo infravalorado en el sentido de que los actores buenos eran Charles Lawton, Spencer Tracy y tal, y él decía que estaba muy bien, un tipo, pero no valorado como que era un actor excepcional, ¿no? Y de eso más o menos era el libro. Pues lo esperaremos. Precisamente, hablando de infravalorado, precisamente te quería preguntar, José Luis, por Antonio Marcelo, porque creo que es un gran director de cine que a veces precisamente por sus trabajos en la televisión se le conoce mucho más y quizás no se le ha valorado tanto ese trabajo de cine tan personal que tiene, ¿no? Yo me parece que es un director muy interesante que quizás por ese trabajo en televisión no se le ha valorado tal como se le debería valorar, ¿no? Sí, bueno, claro, él empezó con una carrera muy fuerte, con un documental mediometraje que se llamaba Trotín Troteras, que fue premiado prácticamente en todo el mundo. Entonces, su primera película, Se necesita chico, que estaba muy bien, pero no funcionó en taquilla. Entonces se metió en televisión. En televisión ha sido, joder, yo creo que junto con Ibáñez Serrador no ha habido nadie con mayor capacidad de talento y de éxito. Hizo aquello de Crónicas de un pueblo, que eso sí que tiene mérito, que era el boletín oficial del Estado, ponerlo en imágenes. O sea, y lo hizo maravillosamente, pero luego fíjate lo que es Verano Azul, lo que fue las grandes series que hizo, Farmacia de Guardia. Esos éxitos tremendos, ¿no? Todas. Y luego en cine ha hecho películas extraordinarias. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo Espérame en el cielo. Esa es una película magnífica, con aquel tipo que es el doble de Franco, ¿no? Y la vida que tiene, que es prácticamente nada. Le han anulado toda su vida y su vida personal, familiar, etcétera. Esa era una película estupenda. Y bueno, y yo colaboré con él mucho más de lo que se hizo, ¿no? Porque yo con Antonio pues hicimos la cabina y la Gioconda está triste, pero luego hicimos tantos guiones que no se hicieron. Hicimos una serie para televisión que se llamaba 13 pasos por lo insólito, que eran historias como de ciencia ficción. Y nada, se fueron haciendo separadamente. Estas dos que te digo formaban parte, una que era Don Juan, que la hizo Antonio, Manchas en un coche nuevo, bueno, y nada, esa serie no funcionó de cara a que quisieran hacerla y se hubo que hacerla por separado. Pero vamos, yo es que hablar de Antonio para mí es la persona que, no decirte que me puso en el mapa, pero sí que creyó en mí. Yo, un chaval de 22 años, salido de la mil y me dijo, vente y vamos a escribir, y me metió poco a poco en el mundo de la escritura profesional. Luego ya con Antonio Jiménez Rico también. Es que éramos como una especie de clan o un club en donde estaba Horacio Valcárcel, Jiménez Rico, Antonio Marcelo. Fíjate que en la película Se necesita chico, su primera película, el ayudante de dirección era Horacio y el segundo ayudante era Antonio Jiménez Rico. O sea, que éramos un clan y luego estábamos los de la revista Cine Estudio ahí metidos todos. Y contaba yo siempre lo maravilloso que era que Antonio vivía en Alcalá 196 y en el último piso era un dúplex pequeño, pero tenía una terraza gigantesca. Y en la tercera planta de ese mismo edificio estaba la Federación Española de Cineclubs. Y él tenía una llave. Y entonces los fines de semana bajábamos y elegíamos la película que queríamos para verla y la veíamos arriba en la terraza hasta que amanecía. Veía, por ejemplo, me acuerdo aquella de Modigliani, de Jacques Becker, tan bonita, de París 900, me parece que se llamaba, con Gerard Philippe, que era maravillosa, pero bueno, comedias, La diligencia,
todo lo que traía la Federación Española de Cine Club, nosotros lo subíamos allí y allí estábamos tomando Cuba Libres y luego ya charlando, no necesitábamos tener ningún tipo de historia. En algún sitio lo he contado yo sobre Mercero, que he escrito yo, porque era un gran talento para la imagen. Luego tenía un gran sentido del humor, era un tipo muy divertido él personalmente, ¿no? La madre no quería que se dedicara al cine, la madre era muy religiosa y cuando vio que dejaba la carrera y se iba a dedicar al cine, él la tranquilizó y le dijo, no, mamá, solo voy a hacer películas religiosas. Dijo la madre, entonces sí, le dijo la madre, entonces sí, pero en fin. Son muchos recuerdos. Y luego las cosas de la ironía del destino, que es su última película, ¿Y tú quién eres? Pues era una reflexión de lo que luego él iba a padecer, el Alzheimer. Sí, que también lo vivimos en directo, todo eso. Todos esos años del olvido, ¿no? Que le hablábamos de escenas de películas suyas y él no se acordaba. Y le decíamos, hombre, ¿no te acuerdas de esto? Y tal. Porque teníamos una comida una vez al mes, Horacio, él y yo, ahí al lado de su casa, en una cafetería que se llama Los Austrias, y ahí fuimos viendo cómo todo aquello iba lamentablemente creciendo y cada vez se le iba olvidando, ¿no? Y es cuando nos dijo eso. Un día nos miró y nos dijo, no sé quiénes sois, pero os quiero mucho. Nos dijo Horacio y a mí. Que nos quedamos nosotros, podéis imaginaros, nos quedamos ahí como blancos de piedra, pero en fin. Una frase, vamos, durísima y tierna y de todo a la vez, ¿no? Pues José Luis, muchísimas gracias por haber entrado para hacer este pequeño gran homenaje. Muy bien, tanto Delibes como Antonio, que son dos tipos extraordinarios. España ha tenido tipos fantásticos, sí señor. Y esperamos volver a contar contigo, a ver si para despedir la temporada en junio, y así despedimos esta 10ª temporada de Sesión Continua. Este trimestre de nada, de nada. Venga. Oye, Noemí, un beso. Manolo, el de Cádiz, otro beso. Yo también. Un beso, José Luis. Hasta luego. Venga, y a ti también. Te quiero mucho. Hasta luego. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.